Bueno, es momento de ir ahora sí a las breves del 21. Cristiano Ronaldo se ha recuperado en tiempo récord y estará con la Juventus en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions. El delantero portugués está prácticamente restablecido de la rotura muscular que sufrió en el muslo derecho el pasado 25 de marzo. Todo parece indicar que el conjunto del Wolverhampton, donde milita Raúl Jiménez, realizó la compra definitiva por el atacante mexicano por una cantidad de $40 millones, cifra que el Benfica de Portugal aceptaría por la venta de Raúl. Con 341 votos a favor, 60 abstenciones y 51 en contra, se estableció en la Cámara de Diputados el 21 de septiembre como Día Nacional de la Lucha Libre, uno de los deportes con mayor tradición en México. Las favoritas del Abierto de Tenis de Monterrey lograron avanzar en sus respectivos compromisos. Por un lado, Angelique Kerber, número 5 del ranking de la WTA, venció a la eslovaca Kristina Kuková por parciales de 7-6 y 6-2, mientras que Victoria Azarenka, ex número 1 del mundo, se enfrentó a la japonesa Miyu Kato, a quien venció por parciales de 6-4 y 6-2. Mateus Fernández, un popular luchador de jiu-jitsu brasileño de 22 años, perdió la vida horas después de ser noqueado de forma brutal por Obed Pereira en el tercer asalto de un combate de artes marciales mixtas en Rémulos Fight Night disputado en Manaus. Jesús Arias, 21 Noticias.